Gota a gota, a cada hogar. Te cuento como un cuento las historias de aguas de mi pueblo. Mi pueblo se llama Tres Lagunas. Está ubicado en el departamento de Piladas, provincia de Formosa. Exactamente al este del departamento. Puedes llegar por la ruta provincial número 3, pasando por el Espinillo, la cabecera departamental, recorriendo unos 27 kilómetros, o bien por la ruta provincial número 6, exactamente a 29 kilómetros de Riacho GE. Ella se conecta con las localidades de Siete Palma a través de la ruta provincial número 8 y Laguna Gallo por la ruta provincial número 3. Si venís de Formosa Capital, puedes tomar la ruta nacional número 11 hasta el Empalme con la ruta provincial número 2, accediendo por esta y pasando por las localidades de Colonia Pastoril y Riacho GE, para luego tomar como vía de acceso la ruta provincial número 6, o continuar hasta el Empalme con la ruta nacional número 86, pasando por Laguna Blanca, Buenavista y El Espinillo, donde debes acceder por la ruta provincial número 3, quien te lleva directo a mi hermosa localidad. También puedes acceder por la ruta nacional número 81, con el empalme a la ruta provincial número 3, pasando por Laguna Gallo. ¿No te da curiosidad del porqué del nombre Tres Lagunas? Bueno, te cuento. Se debe a las tres lagunas que delimitan mi localidad. Ellas son la Laguna Coiná-Cloé, la Laguna Coiná y por último la Laguna Pigó. El Coiná, como lo llamamos en nuestra zona, es una extensa que atraviesa la ruta provincial número 2, a la altura de la colonia Martín Fierro, jurisdicción de Riacho GE. Y no puedo dejar de mencionar a la bella Laguna Pigó, ubicada en el predio de Guazucuá, un lugar colmado de producción frutal y aconsejable para visitar. ¿Y cómo dejar de recordar al riacho que atraviesa mi pueblo, el famoso y extenso Riacho GE, alimentado por nuestra maravilla provincial, el Bañado de la Estrella? También leí en historias que antes de la llegada de los conquistadores y colonizadores a este continente, nuestra actual provincia y mi pueblo eran cuna aborigen, dueños de estas selváticas y paradisíacas tierras. Los primeros habitantes de la zona en la que se ubica Tres Lagunas eran los Tobas, hoy llamados Com. Pero, ¿cómo se convirtió en lo que hoy es Tres Lagunas? Leyendo un libro histórico de mi pueblo con mis compañeros, nos enteramos que en el año 1936, el responsable de estas tierras era un señor llamado Domingo Vidal. Y sorprendidos ante esta rareza de que un solo hombre era responsable y ante la curiosidad que nos aquejaba, nos acercamos al profe de historia con la pregunta que nos inquietaba. Ante esta cuestión, toda una clase desarrolló. Resulta que Domingo Vidal era responsable de mi actual pueblo, porque estaba prendado al Banco Hipotecario Nacional. Bueno, en realidad 40 leguas de territorio formoseño. En fin, como antes no existían límites entre Argentina y Paraguay, durante la presidencia de Francisco Solano López, este obsequió a su esposa, más conocida como Madame Lynch, 40 leguas de campo. Y como en la guerra de la Triple Alianza, Paraguay fue vencido, en 1978 se estableció el río Pilcomayo como frontera norte del Chaco argentino. Las tierras de la señora Lynch quedó dentro de nuestro actual país. No le quedó de otra a la viuda de López que venderlas a dos señores, 25 leguas a Solano Álvarez y 15 leguas a Federico Escote. Y demás está contar que estos hombres prendaron sus tierras al banco mencionado y no la pudieron levantar. Y fue exactamente así como se hizo cargo responsable de Domingo Vidal. En realidad, Domingo Vidal se encargaba de arrendar por parcelas de tierra a los inmigrantes. Y es así como mi pequeño pueblo fue poblándose de a poco. Eran inmigrantes del Paraguay que venían por mejores oportunidades. Entre ellos, don Juan Beterete, don Pedro Benítez, don José María Silvera, don Daniel Ranoni, Nicanor Salinas, Ramón Mier, entre otros. Y yo que me preguntaba, ¿por qué en mi colegio había tantos Ranonis, Silveras, Salinas, Miers, etcétera? Ahora sí entiendo. Ellos vinieron y se quedaron, y por ellos y sus esfuerzos, hoy tenemos lo que tenemos. Porque vaya que fue difícil en ese entonces. Pensé un poquito, qué fácil es ahora visitar mi pueblo. Te conté al principio cómo llegar. Imagínate cómo hacían estos señores antes. Me contaron sus descendientes
que escucharon muchas veces sus anécdotas e historias. Hablaban de viajar, no en auto, ni en colectivos. Sus transportes eran carretas, y no les llevaba 15 o 20 minutos llegar al Espinillo, sino todo un día tal vez. Viajaban en caballos y carretas tiradas por bueyes, y ni hablar de los caminos de la época. Pero se caracterizaban por ser hombres de trabajo y con perspectiva de futuros dedicados a la agricultura y a la ganadería. Poco a poco fueron adquiriendo tractores, camionetas, camiones y por supuesto fundaron escuelas y otras instituciones que hacen hoy a la esencia de Tres Lagunas. Y así su población fue creciendo y progresando. Hoy contamos con los servicios necesarios, con obras terminadas y en progreso. Seguramente se preguntarán por qué titulé este cuento Gota o Gota a cada hogar. Y hasta ahora de ninguna gota he hablado. Sin embargo, esta historia que conté es solo el principio y es de donde partimos. Como dije anteriormente, no todo estaba hecho. Y una de las cosas a las que se debieron encontrar soluciones nuestros antiguos pobladores era cómo adquirir el líquido vital. Ellos no daban un giro de rosca a un grifo para pegarse un baño o para saciar la sed. Para nada. Ellos debían ingeniárselas muy bien. Y esto sí lo investigué y recorrí lugares de los cuales no tenía ni la menor idea. Cuentan los pobladores más antiguos, descendientes, nietos y bisnietos, que el agua fue una problemática por sobre todo en las épocas de pocas lluvias o sequía. En su mayor porcentaje provenían de perforaciones. Algunos comentan que el agua lo traían de un pozo situado en mediaciones de la localidad de Laguna Gallo, denominado por los pobladores como el Moñaí Cuaré, que significa el agujero de víbora. Y hasta una leyenda me contaron. Me hablaron también de bombeo manual, y como curiosa por excelencia, pregunté qué era una bomba manual. Y como no me quedó muy claro, pedí socorro a la profe de tecnología. No estaba errada. Ella tenía la respuesta exacta. Resulta que es una bomba hidráulica, que usa la fuerza humana y la ventaja mecánica para mover los líquidos o el aire de un lugar a otro. Es decir, que antes utilizaban la fuerza para hacer que la bomba succione el agua subterránea. También me enteré que en la Chacra San Vicente, hoy propiedad de uno de mis profes, existía una perforación con bombeo manual de donde se abastecían con el líquido gran parte de los pobladores. En ese entonces, el propietario del lugar era don Matías Ayala. Otra bomba manual se encontraba en la propiedad de la señora Genara Romero. Cada vez que profundizaba mi investigación, más anonadada quedaba. Pensar que antes realmente se padecía dificultades y yo hoy me quejo por todo. ¿Recuerdan que les hablé del Pigó? Sí, la laguna situada en Guasucuá. Dicen que antes, en ciertas épocas, no llovía mucho. Tal vez era la problemática tal era la problemática que la laguna se secaba, y cuentan los que conocen que el espejo de agua desaparecía. Pero como se caracterizaba por ser dulce y cristalina, los antiguos lugareños realizaron una perforación y construyeron un pozo calzado para extraer el agua tan necesaria en esas épocas. Y lo más llamativo es que muchos de nosotros en la actualidad vamos a ese lugar sin saberlo. Sí, es donde practicamos pesca de costa, donde vamos a pescar, esa que los pescadores llaman Pozocué. Y sí, era el pozo del agua del pueblo. En ese entonces pertenecía a don Raimundo Vidal. Otro de los lugares de donde se extraía el agua por perforación era de la propiedad de don Toribio Argüello, situado en el hoy llamado barrio Laguna Toro. Y no me quiero olvidar de nuestro riacho GE, en donde también existen 3 pozos calzados de donde en épocas de sequías intensas se extraía el agua para todo el pueblo. Pensar que antes no había problemas de compartir, no existían alambrados ni murallas que separaban. Otra forma más actualizada que me pareció interesante es la obtención por perforación de baldeado. Y con estos términos en verdad me di cuenta que tengo mucho que aprender. Pero el señor que me comentaba la historia
como buen experto de la vida, se dio cuenta de mi expresión que transmitía confusión. Con toda amabilidad aclaró mi oscuridad, y creo que lo comprendí y ahora te lo cuento a ti. En la colonia Villahermosa existía una especie de laguna de la cual extraían, baldeaban, con un balde volcador las aguas que en las noches volvía a nivel normal de 4 metros de altura y que se caracterizaba por su frescura, transparencia y dulzura. Me contaron además que debido a todas las problemáticas de escasez de agua en mi pueblo, se construyeron aljibes a las familias. Realmente gota a gota fue llegando a cada hogar. Y por fin, en 1977, bajo la gestión de Rogelio Néstor Romero, interventor en esa época de lo que hoy sería la Comisión de Fomento, se colocaron grifos públicos en zonas estratégicas del pueblo, dependiente de la cooperativa Clorinda Limitada. Y el resto sabemos, ahora tenemos red de agua potable, aljibes, tanques, cisternas y otros reservorios. Seguimos con las perforaciones subterráneas, pero ya no con bombeos manuales. Ya hablamos de motores cilíndricos, de plantas potabilizadoras, tratamientos con cloro y proyectos de mejora, de distribución por gravedad y 36.000 litros de agua diarios. Y así ha llegado a casi todos los hogares de mi pueblo, despacio, y como todo pueblo pujante, siempre buscando mejorar. Y así, señores, llegó gota a gota a cada hogar. Este fue el cuento que contó la historia de mi querido pueblo. Espero que les haya gustado. Somos los alumnos de Quinto 1 de la EPES número 21, localidad de Tres Lagunas.